Invierno de 1924. En un pequeño pueblo de Silesia, el organista de la iglesia se prepara para la cena. Afuera, la nieve cubre los tejados de pizarra y el hambre aprieta el estómago de los vagabundos que vagan por las vías del tren. Pero dentro de una humilde cocina, el aroma de la carne estofada es irresistible. El organista, un hombre amable y de voz suave, es conocido por su caridad. Papá Denke, le llaman. Hoy, como tantas otras noches, tiene un invitado a la mesa. El invitado come con avidez, alabando el sabor de la carne, la suavidad de aquellos cortes sin hueso. No sabe que está siendo testigo de su propio final. No sabe que está alimentando su cuerpo con el secreto mejor guardado del pueblo. ¿Qué lleva a un hombre a alimentar a su comunidad con los despojos de sus propios hijos? ¿Dónde termina la caridad y empieza el más profundo de los abismos humanos? Esta no es solo la historia de un asesino, es la historia de un espejo roto, la historia de Karl Denke, el filántropo caníbal de Münsterberg, una figura que desdibujó la línea entre el bien y el mal hasta hacerla irreconocible, convirtiendo su hogar en un matadero y su despensa en una fosa común. Para entenderlo, debemos despojarnos de la idea del monstruo con comillos. Karl Denke no era un monstruo, era un hombre que se sentaba en el banco de la iglesia cada domingo, que saludaba cortésmente a los vecinos y que al caer la noche ejercía una profesión mucho más siniestra, la de carnicero. Y su carne era especial. Münsterberg, Alemania, 21 de diciembre de 1924. El invierno aprieta con fuerza. El aire huele a carbón y a col agria. En el número 13 de la calle Stavoa, los inquilinos de una casa de vecinos escuchan lo que parece una pelea. Luego, un grito desgarrador. No es raro. Con la crisis de posguerra hay borrachos y pendencieros a montones. Pero esta noche, uno de los vecinos, un cochero llamado Gabriel, siente que algo va mal. Gabriel baja las escaleras hacia el pequeño apartamento del primer piso, la vivienda de Karl Denke, pero no encuentra a Karl. Lo que encuentra es un espectro, un joven, tambaleándose en la penumbra del pasillo, con el rostro bañado en sangre. La cabeza le cuelga a un lado, como si intentara sostenerla sobre los hombros. Tiene el cráneo abierto. El joven, con los ojos desorbitados por el terror y el dolor, balbucea: Papá Denke me atacó con un pico. Ese joven era Vincent Olivier, un vagabundo. Denke lo había atraído a su casa con una oferta simple: 20 fénix por escribir una carta para su hermano. Mientras Olivier escribía al dictado, sintió una presencia a sus espaldas. Se giró justo a tiempo para ver a papá Denke con un pico al alto, listo para partirle la cresta. Olivier esquivó el golpe, pero la herramienta le abrió una profunda brecha en la cabeza. El dolor, la sangre y el instinto de supervivencia le dieron la fuerza para forcejear, arrebatarle el arma al anciano y huir a la calle, gritando. La policía llegó y encontró a Vincent Olivier herido y aterrorizado. Pero cuando fueron a hablar con Karl Denke, el respetado ciudadano les abrió la puerta con una sonrisa amable. ¿Yo? ¿Atacar a ese pobre hombre? Él intentó robarme. Yo solo me defendí. Los policías se miraron. Un vagabundo contra el piadoso organista de la iglesia. La decisión parecía obvia. Detuvieron a Olivier por alterar el orden público y vagabundeo. Después de todo, era su palabra contra la de querido padre Denke. Pero algo no encajaba. El juez instructor, un hombre meticuloso llamado algo más que un simple caso de vagabundo agresivo, insistió. La herida de Olivier era demasiado grave, demasiado limpia para ser un arañazo defensivo. A regañadientes, la policía volvió a casa de Denke. Esta vez, no solo a preguntar, esta vez a detenerlo para un interrogatorio más profundo. Lo encerraron en una celda, solo por una noche. Mañana hablaremos, le dijeron. Pero esa noche, Karl Denke ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, un guardia abre la celda para llevar el desayuno. Lo que ve le hiela la sangre. Karl Denke está colgado. Se ha ahorcado durante la noche con un simple pañuelo.
Su cuerpo oscila lentamente en la penumbra. El silencio es absoluto. No hay testamento, ni confesión, solo un hombre que prefirió el silencio eterno a la vergüenza pública. El caso podría haber muerto con él, pero la ley es meticulosa. Antes de cerrar el expediente, deben registrar su domicilio. El Dr. Krause, el médico forense, es llamado a la escena. No sabe lo que está a punto de ver, desafiará toda su comprensión de la psique humana. El Dr. Krause cruza el umbral de la vivienda de Denke. El lugar es pequeño, ordenado, huele a sopa y a humedad. Nada fuera de lo común, pero a medida que avanza, un hedor diferente comienza a abrirse paso. Un olor dulzón, metálico y penetrante que se cuela por las rendijas de una puerta cerrada con llave. No es el olor de un animal muerto, es más denso, más humano. Krause ordena que abran la puerta. Es la puerta del cobertizo. Lo que encuentran al otro lado es una carnicería, pero no de animales. En el centro de la habitación, 2 enormes cubas de madera, como las que se usan para curar la carne de cerdo, están llenas de salmuera, y flotando en ella, como grotescas piezas de matadero, hay cortes de carne. Cortes que Krause, con su entrenamiento médico, reconoce al instante. Músculo pectoral, tejido adiposo humano, costillas con marcas de cuchillo. Krause siente que la realidad se desmorona. No es un asesino común. Esto es metódico, es industrial. Sobre una estantería encuentra una colección de objetos que le provocan náuseas: cinturones, carteras, cordones de zapatos y unos tirantes de color marrón amarillento extrañamente suaves. Al tocarlos, su mente clínica llega a una conclusión que su ser humano se niega a aceptar. No es cuero de vaca, es piel humana, curtida, cocida, usada. El desconcierto se apodera del equipo. ¿Cómo es posible? Este hombre daba de comer a los pobres. Este hombre tocaba el órgano en la iglesia. ¿Cómo puede un ser humano contener tal abismo? En un cajón encuentran un cuaderno, la contabilidad de Denke, una lista de nombres: Paul, Emma, Hermann, 31 nombres. Junto a cada uno, una fecha, un peso, una cifra, un inventario macabro. La decisión clave del Dr. Krause está tomada. Esto no es un simple caso policial. Esto es un estudio de la patología humana en su máxima expresión. Hay que entender por qué. En los archivos polvorientos de la jefatura de policía y en los registros del hospital local, el Dr. Krause comienza a tirar del hilo. Denke no empezó ayer. Su libro de contabilidad, esa macabra obra maestra de la burocracia asesina, data de años atrás. Los crímenes se remontan a 1903. Su primera víctima conocida, Ida Launer. Luego, Emma Sander en 1909. Una mujer por la que otro hombre, un tal Edward Troutman, fue injustamente condenado. Denke siguió matando mientras un inocente se pudría en la cárcel. El mal no solo mata, también siembra la injusticia a su paso. Krause encuentra una conexión perturbadora con su tiempo. No es un caso aislado. En la vecina Hanover, otro nombre empieza a aparecer en los titulares: Fritz Haarmann, el vampiro de Hanover, un sádico sexual que descuartizaba a sus víctimas. Y en Berlín, Karl Grossmann, el carnicero de la estación Friedrichstraße, que vendía la carne de sus víctimas en un puesto callejero. La Alemania de entreguerras, devastada por la inflación y la pobreza, parece un cultivo para monstruos. Pero a diferencia de Haarmann, un ser brutal y descontrolado, o Grossmann, un oportunista sexual, Denke es diferente. Denke es un fantasma. No hay indicios de violencia sexual en sus registros. Sus víctimas no son solo prostitutas o niños, son hombres, mujeres, todos pobres, todos invisibles.
Y no solo los mata, los procesa, los convierte en producto, en alimento. La conexión entre el pasado y el presente no solo es la violencia, es la domesticación del horror. Denki no mataba en un callejón oscuro, mataba en su cocina, mientras el guiso hervía a fuego lento. La investigación forense revela más atrocidades. En el jardín encuentran dientes, cientos de dientes, 420 para ser exactos, pulcramente guardados, trofeos quizás, o el subproducto de su macabra cocina. Y en los huesos, las marcas de la sierra son claras. Denki no era un hombre poseído por un demonio de la lujuria, era un carnicero, un artesano de la muerte. El Dr. Krauss se enfrenta a la pregunta más inquietante. ¿Estaba loco o simplemente era práctico? Para entender a Karl Denke, tenemos que dejar atrás el pueblo de Münsterberg y adentrarnos en el órgano más oscuro y complejo del cuerpo humano, el cerebro. ¿Qué falla en una mente para que sus límites morales se desintegren de esta manera? La ciencia moderna nos permite asomarnos a ese abismo con una linterna. En el centro de nuestro cerebro, en la región más primitiva, se encuentra un pequeño guardián con forma de almendra llamado amígdala. Es nuestra alarma interna. Cuando vemos sufrir a alguien, cuando sentimos miedo o asco, es esta amígdala la que grita: «Para, eso está mal». En los psicópatas, esta alarma suele estar en silencio, pero Denke no parece un psicópata clásico. Él no mataba por impulso o por placer sádico. Él planificaba, organizaba. Eso requiere una corteza prefrontal, el director ejecutivo del cerebro funcionando a pleno rendimiento. La clave podría estar en un concepto aún más perturbador: la desconexión del circuito de la empatía y la alteración del esquema corporal. En nuestro cerebro existe un mapa mental de nuestro cuerpo. También tenemos una representación del cuerpo de los demás como semejantes. Cuando vemos a alguien herido, nuestras neuronas espejos se activan como si nosotros sintiéramos ese dolor. Para canibalizar a otro ser humano, y peor aún, para comercializar su carne, Denke tuvo que haber desactivado ese mecanismo. Para su cerebro, la víctima dejó de ser una persona para convertirse en objeto, en carne, en recurso. El psiquiatra y psicoanalista alemán y sobreviviente del Holocausto, Wilhelm Reich, exploró conceptos como la peste emocional, la rigidez crónica del carácter que impide la empatía y lleva a la crueldad sistemática. Denke, en su perfección metódica, en su vida ordenada y su doble faz, podría ser un caso de estudio de esa peste. No era un loco furioso, era un hombre funcionalmente loco. Su locura estaba tan integrada en su personalidad que podía coexistir con la normalidad. Podía ir a la iglesia por la mañana y desollar a un hombre por la tarde, sin que un solo engranaje chirriara en su mente. Pero, ¿por qué carne humana? ¿Por qué no simplemente robar o estafar a sus víctimas? El canibalismo, en un contexto no de supervivencia, es uno de los tabúes más profundos de nuestra especie. Romperlo requiere no solo la ausencia de empatía, sino una reconfiguración completa del significado de alimento. Para Denke, la carne humana no era solo comida, era su capital, su inversión. Con la carne alimentaba a sus vecinos y ganaba su confianza. Con la piel fabricaba artículos que vendía en el mercado. Las víctimas eran la materia prima de su pequeña economía. Era un emprendedor del horror. La ciencia nos da las herramientas, pero no nos cuenta la historia. Para eso hay que excavar en los cimientos de Karl Denke. ¿Qué convierte a un niño en un hombre capaz de semejante deshumanización? Los registros son escasos, pero las pistas están ahí, grabadas en los márgenes de su biografía. Karl Denke nació en 1860 en una familia de granjeros. No era un niño querido. Era un niño difícil, solitario, de voz suave pero terco como una mula. Sus maestros lo consideraban uno de los peores alumnos, no por malo, sino por obstinado y de lento aprendizaje.
A los 12 años, Carl tomó una decisión radical. Se escapó de casa. La granja, la familia, las burlas, todo quedó atrás. Durante años sobrevivió como pudo, trabajando como ayudante de jardinero, una vida nómada y solitaria. Este es el primer patrón de fractura. El niño que no encaja, que huye, que aprende que el mundo es un lugar hostil donde solo puede confiar en sí mismo. Se construye una coraza. Aprende a observar, a esperar, a controlar sus impulsos para no ser rechazado. A los 25 años, la muerte de su padre le trajo una pequeña herencia. Con ese dinero compró un terreno. Intentó ser agricultor, pero fracasó. Vendió la tierra y compró una casa en Münsterberg, en la calle Stawowa. Finalmente, un hogar, un lugar donde arraigarse. Pero entonces, la hiperinflación de la posguerra acabó con sus ahorros. Perdió su casa, se quedó solo como inquilino en un pequeño apartamento de lo que fue su propiedad. El mundo volvía a arrebatarle la estabilidad. El fracaso, la pobreza y la soledad debieron de ser un cóctel letal para una psique ya de por sí frágil. Para sobrevivir, Denke obtuvo una licencia de vendedor ambulante. Vendía frutas y verduras de su pequeño huerto y también artículos de cuero y carne deshuesada en escabeche. Para sus vecinos era un hombre industrioso y caritativo. Padre Denke, le decían. La gente acudía a él. Él daba. Él alimentaba. ¿Y si esa caridad no era más que un ensayo? La primera vez que invitó a un vagabundo a cenar, quizás solo quería compañía. Pero cuando el vagabundo se fue, Denke se quedó solo otra vez, hasta que descubrió que podía hacer que se quedaran para siempre, que podía controlarlos por completo. La soledad encontró una solución macabra: la aniquilación del otro. El momento de quiebre para el Dr. Kraus no llegó con los huesos ni con la carne en salmuera. Llegó cuando encontraron colgados en el armario de Denke los tirantes que solía usar. Esos tirantes que todos los vecinos habían visto cientos de veces. Los analizaron. Eran de piel humana. Denke no solo se alimentaba de sus víctimas, las vestía. Las llevaba puestas cerca de su cuerpo, ajustadas a sus hombros. El caníbal se envolvía en la piel de sus semejantes. Kraus se enfrenta a una decisión ética difícil: publicar los hallazgos tal cual, con todo el horror gráfico, podría caer en el sensacionalismo, en la explotación de las víctimas. Pero censurarlos, suavizarlos, sería traicionar la verdad. Sería ocultar hasta dónde puede llegar la degradación humana para que la ciencia y la sociedad puedan estudiarlo y quizás prevenirlo. Kraus elige el camino más difícil: documentarlo todo con precisión quirúrgica. Convertir el horror en datos, con la esperanza de que esos datos algún día sirvan para entender la oscuridad. La revelación emocional más profunda llega cuando entrevistan a los vecinos. «Era tan bueno», dice una mujer entre lágrimas de confusión. «Siempre nos daba de comer cuando no teníamos nada. ¿Cómo es posible?». El horror no es solo lo que Denke hizo, sino lo que representa. La traición definitiva. El hombre que personificaba la seguridad y la caridad en realidad era el predador. La comunidad descubre que ha estado masticando y digiriendo el crimen, literalmente. El monstruo no vivía en el bosque, vivía en la puerta de al lado y les daba de cenar. ¿Qué pasó después de la muerte de Denke? El caso se cerró con su suicidio. Nunca hubo juicio, nunca hubo confesión oficial, nunca hubo castigo público. Pero la evidencia habló por sí misma. El número oficial de víctimas basado en su libro de contabilidad fue de 30, pero los restos encontrados, los dientes, los huesos de al menos 20 personas diferentes, hicieron creer a los investigadores que la cifra real superaba las 40. Hombres, mujeres,
todos ellos los invisibles de la sociedad. Vincent Olivier, el hombre que sobrevivió para contar la historia, desapareció de los registros. Volvió a su vida de vagabundo, perseguido para siempre por el recuerdo del pico y la sonrisa de Papa Denki. La casa de la calle Stała número 13 aún existe hoy en Sienbice, Polonia. ¿Quién sabe qué secretos guardan aún sus cimientos? Denke fue enterrado en una tumba sin nombre. La comunidad, avergonzada y horrorizada, quiso olvidarlo, y lo consiguieron en gran medida. Karl Denke es el caníbal olvidado, un nombre relegado a las notas al pie de la historia criminal, eclipsado por Harman y otros. Karl Denke nos deja con preguntas incómodas. ¿Es el mal una fuerza externa que posee a las personas? ¿O es una capacidad latente que reside en todos nosotros, esperando las circunstancias adecuadas para emerger? ¿Dónde trazamos la línea entre la caridad genuina y una actuación siniestra? Denke no era un demonio, era un hombre que fragmentó su mente en compartimentos estancos, el devoto y el predador, el filántropo y el caníbal. Su historia nos obliga a mirar al vecino amable con otros ojos, a preguntarnos qué secretos se esconden tras las puertas cerradas de la normalidad. La locura no siempre grita desde un manicomio. A veces toca el órgano en la iglesia, a veces te invita a cenar y te sonríe mientras pruebas un bochado de tu propia especie. La pregunta que te dejo esta noche es: ¿crees que el mal se puede reconocer a simple vista o es un camaleón que se esconde tras la máscara de la bondad? Te leo en los comentarios. Si esta inmersión en la psique de Denke te ha perturbado tanto como a nosotros, compártela con aquellos que tengan el estómago para enfrentarse a las preguntas más oscuras de la naturaleza humana. Cuídate y desconfía de las puertas demasiado acogedoras.